fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en ti puedo confiar. Romanos capítulo 11. Nos quedamos en esta parte preciosa de la Biblia, que la Biblia no se equivoca, habla de un mismo tema tanto para ti, para mí, para Israel, para el gentil, para el judío, para el que sea. Es el mismo tema: la salvación y el propósito de Dios, tanto en judíos como en gentiles, como en la iglesia. El propósito de Dios es perfecto. El propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios es antes de todo, y el propósito de Dios continúa hasta después de todo. Eso es bien importante. Dios tuvo un propósito y es firme en su propósito desde antes que el mundo existiera. Y el día de hoy Dios nos enseña que su propósito es eterno. Lo que Él ha decretado desde un principio, porque es Dios, dice su palabra que lo va a respetar. Él decía una cosa: cielo y tierra pasará, pero más mis palabras, dice, no pasarán. La palabra de Dios no pasa. La mente de Dios es eterna. El pensamiento de Dios es para salvación. El pensamiento de Dios es para bendición. Entonces, hemos estado viendo esta parte, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando terminamos el capítulo 8, que habla hacia la iglesia? Y empezamos el capítulo 9, ¿verdad? El pasado, la conformación del pueblo judío, del pueblo de Israel. El capítulo 10, lo que ellos estaban pasando. Y el capítulo 11, que hemos venido analizando, esta parte de Dios que tiene en control absolutamente los pensamientos, los tiempos de cada ser humano. Entonces llegamos a esta parte de Romanos capítulo 11, versículo 11. Hace 8 días vimos un poquito, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Esta parte de el versículo 9, y David dice: se ha vuelto su convite. ¿Y qué es convite? Dijimos fiesta. Se ha vuelta su fiesta, su estabilidad del judío, pero no solamente del judío, sino de todo aquel que cree que está bien sin Dios. Bueno, es porque Dios no le ha dado la capacidad ni le ha dado la revelación de tener la necesidad de Dios. Yo creo que tú en tu vida tienes esa necesidad de Dios. Yo creo que tú en tu vida tienes esa necesidad de Él. Yo no sé si alguien de aquí puede vivir bien sin Dios. Si tú puedes vivir, puedes caminar un mes sin la necesidad de Dios, estás perdido. Pero si tu vida constantemente tiene una necesidad de Dios, déjame decirte que te estás volviendo dependiente de Dios. Está dependiendo tu vida de Dios. Dice su palabra, versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hace una pregunta Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, subraya esa palabra, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Muy bien, ¿cómo comparamos esta parte? Abre tu Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11. ¿En qué consiste el celo? ¿En qué consiste la transgresión del pueblo judío? Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Te lo sabes? Dice: mas a lo suyo vino, suyo,
Y luego dice suyos. A lo suyo vino. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A su trabajo. A lo de él. En pocas palabras, a su misión. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Pero los suyos, hablando de sangre, hablando de patria, los suyos no le recibieron. Más abajo dice algo. Mas a todos, a ver, todos díganlo fuerte. Mas a todos, ¿qué? Muy bien, mas a todos. O sea, ya no solamente el judío, todo aquel que cree. Algo bien importante, la Biblia nunca dice el que lo acepta, ahí lo dice claramente el que lo recibe. Porque el que te acepta es Dios. Nosotros recibimos ese regalo por misericordia y gracia de Dios. Mas a todo aquel que lo recibe, se le ha dado poder, se le ha dado poder, se le ha dado poder. El poder no es de nosotros, se le ha dado poder. Sí, se le ha dado poder. No de ser llamado solamente, de ser hecho hijo de Dios. Una cosa es ser llamado, llamarse. Yo pinté esa Biblia bien bonita, ¿sí? Seguro. Haz otra. Como en 30 años te hago la misma, ¿no? Una cosa es llamarse, otra cosa es ser. Ser. Tú eres hecho hijo de Dios. ¿Cuál fue la transgresión entonces? Volviendo a Romanos capítulo 11, versículo 11. ¿Cuál fue entonces la transgresión del pueblo judío? Los suyos no le recibieron. Los suyos no lo quisieron. Su pueblo lo mató. El pueblo de Israel no le creyó. Incluso sus mismos discípulos, su mamá, María Magdalena y Marta, que eran las mujeres que andaban siempre con Jesús, tampoco le creyeron. Nadie le creía a Jesús, nadie. De los que andaban con él, nadie le creía. ¿Por qué? Porque fueron, cuando él muere, dice que lo llevan a sepultar, y las mujeres fueron el primer día de la semana. ¿Para qué? Para preparar su cuerpo, porque no lo habían podido preparar cuando él murió. Recordemos que era Pascua, y en la Pascua no podían hacer ninguna labor. Por esa razón es que no pudieron preparar el cuerpo de Jesús. Pero el primer día de la semana, que es el domingo, fueron al sepulcro a preparar el cuerpo del Señor. ¿Por qué fueron al sepulcro? Porque no le creyeron que él iba a resucitar. Si lo hubieran creído, lo hubieran esperado en casa, diciendo: él va a resucitar, y aquí lo vamos a ver. No le creyeron, por eso fueron. El pueblo cometió una transgresión, y hablando de transgresión, quiere decir un pecado, violar una ley, pero de una manera muy fea, muy grave. No es solamente violar una ley, no es solamente pecar por pecar, es cometer un pecado de muerte, un pecado mayor. En la Biblia el único pecado que se menciona como el pecado de muerte es el pecado de no recibir a Cristo en tu corazón. Y párale de contar. Todos los demás pecados hay una justificación y salvación. Aquella persona que no recibe la gracia de Jesucristo está perdida, y no hay nada que hacer por él. Dice su palabra que el pueblo cometió una transgresión. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En otras palabras, cada vez que nosotros encontramos la palabra caer en la Biblia, se va a referir en el 95% de las ocasiones a caer y no levantarse. En pocas palabras, ¿tú cómo tomarías esa palabra de caer y no levantarse? A fracasar rotundamente. Pero dice su palabra, el pueblo ha tropezado. Han tropezado los de Israel
Israel para que caigan y no se levanten? No, en ninguna manera. Pero por su transgresión, ya lo leímos, 1:11 de Juan, vino la salvación a los gentiles, versículo 12 de Juan, para provocarles a celos. Dios va a utilizar todos los medios para que nosotros lleguemos a Él. Todos. Dios va a utilizar un milagro, Dios va a utilizar una corrección, Dios va a utilizar una palabra, Dios va a utilizar cualquier cosa que Él tenga en mente para que tú regreses a Él. Si tú eres hijo de Dios, Dios de alguna forma te va a traer otra vez a Él. Dice su palabra que Él nos atrajo hacia Él. Y cuando nos habla la palabra que Él nos atrajo hacia Él, ponte a pensar en el hecho de un fierro con un imán. Pega el imán a la pared, que no se mueva. ¿Qué va a pasar con el fierro? Va a ser atraído por el imán. En pocas palabras, no hay forma que el imán se resista al poder. No hay forma que el fierro se resista al poder del imán. Dios es el imán, nosotros somos el fierro. No hay forma que el Hijo de Dios se resista a Dios. ¿Quién es el que se resiste a Dios? El que no pertenece, ojo, porque ahorita vamos a ver eso. ¿Quién es el que se resiste a la voz de Dios? El que no pertenece al mismo material del que lo está atrayendo. Tú pon un palo, tú pon un vidrio, tú pon una hoja enfrente de un imán. Pregunta, ¿lo va a atraer el imán? No, porque no es compatible. Sí. Pero tú pones un fierro, cualquier cosa de metal, y va a ser atraído por el imán. ¿Por qué? Porque son compatibles. Dice la palabra del Señor, versículo 12: y si su pecado de haberlo rechazado, su transgresión, eso es la riqueza del mundo. Claro, ¿por qué? Porque tú y yo, mira, vamos a usar nosotros como seres humanos una palabra, hubiera. Por ahí dicen que el hubiera no existe. Exactamente, el hubiera no existe. Pero nosotros tenemos que usar esos términos para poder explicar una posible realidad. ¿Qué pasaría? Pasaría, no pasa, no pasó, pasaría, ¿verdad? Si hubiera, no hubo, no habrá, si hubiera. ¿Qué pasaría si hubiera el pueblo de Israel recibido, aceptado, como tú lo quieras llamar, entendido el propósito de Dios en sus vidas? ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo el día de hoy no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque si su transgresión es la riqueza del mundo, Dios ya sabía de antemano que su pueblo iba a fallar. No creas que a Dios se le escapó algo. En el propósito de Dios ya estaba que el pueblo no lo iba a recibir. En el propósito de Dios ya estaba estipulado que el pueblo iba a fallar. Falló. Eso ya estaba en el propósito de Dios. Pero si el mundo no hubiera pasado por esta parte de Israel en el que Israel no quiso recibir a Dios, no quiso recibir a su Hijo, el día de hoy nosotros tenemos una preciosa bendición que dice aquí: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, hablando de defecto, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hablando de Israel, poniéndonos en el tiempo de Israel. Israel como tal cometió una transgresión
pero esa transgresión, ese pecado, es la oportunidad para que tú y yo lleguemos a Cristo. Amén. Quiere decir que Dios va a utilizar errores de alguien para bendecir la vida de alguien. Y esto tú, como cristiano maduro, o que estás empezando a madurar en la palabra de Dios, debes de tenerlo bien claro. Los errores que alguien comete no es para que tú lo juzgues. No. El error que alguien comete, algún fracaso que alguien comete, no es para que tú lo hagas en molito verde, ¿verdad? No es para que tú lo agarres a patadas. Todos los errores que nosotros vemos de alguien más van a servir para una cosa: para edificación de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas manejando, ¿verdad?, en la noche, y ves que un carro adelante de ti se cae en un bache, ¿no?, y está lloviendo, y cuando está lloviendo, pues todas las calles están parejitas, ¿no? Bueno, tú no sabes en dónde hay un socavón, pero ves que el carro cae en un bache, ¿tú qué haces? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tonto! Y tú te caes en el mismo. No, sabes en dónde se cayó, y eso te sirvió de experiencia a ti. ¿Para qué? Para que no hagas lo mismo, ¿verdad? Para que no hagas lo mismo. Si tú te pasas un tope porque no lo viste, y cada que vienes a la iglesia, de ida y de regreso, te vuelves a volar el mismo tope, es que ya no hay derecho. Dios nos permite que pasemos por errores y por fracasos para que aprendamos de ellos, porque pasan a ser bendición para el Hijo de Dios. Todos los errores, fracasos, desaciertos que nosotros tenemos sirven para que aprendamos de ellos y podamos crecer en fe. Todos los errores que uno ve de alguien no es para que lo juzguemos, ni para que lo ahorquemos, ni para que lo acabemos. El error de esa persona servirá para que tú analices tu vida, según lo dice su palabra, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, 31 y 32. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados por Dios, somos castigados por Él para no ser condenados con el mundo. Entonces Dios va a permitir que tú pases por momentos difíciles en tu vida para que puedas aprender de esos errores, y el día que alguien cometa los mismos errores, tú tengas las bases como ayudarlo, no a hundirlo, sino que salga de ahí. Dios utilizó a Israel el defecto, ¿verdad?, la transgresión de unos para bendición a los otros. Dios permitió que alguien cayera para que otros fueran bendecidos. Tu vida debe ser de bendición. Hay gente que no lo va a tomar así, pero hay gente que sí lo va a tomar así. Hay gente que cuando tú caigas te va a juzgar. No te preocupes, Dios se levanta. Hay gente que va a aprender de tu error. De algo sirvió tu fracaso, de algo sirvió tu error, de algo sirvió el error de Israel. Nosotros vemos y nos da coraje a aquellos fariseos, escribas, ¿verdad?, que día con día estaban enchinchando al Señor Jesús y que no lo quisieron, pero gracias a ello, a que no lo quisieron, ¿verdad?, porque era más poderosa la tradición, porque era más poderoso el Talmud, porque era más poderoso el Midrash, los libros que vinieron a sustituir la ley de Dios. Sí, Jesucristo les decía algo cuando ellos le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesucristo les decía: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por el mandamiento de hombres. En la ley de Moisés nunca se mencionó que la persona tenía que dejar de hacer cosas buenas en día de reposo. Eso no lo decía, pero ellos le pusieron su pensamiento a la ley. Cuando tú y yo le ponemos nuestro pensamiento a la ley de Dios, tarde o temprano vamos a ser avergonzados. Apegarnos al Evangelio, apegarnos a la
Es un estilo de vida que no cambia. Es un estilo de vida perfecto. El pueblo de Israel peca de esta manera. No quisieron a Jesús. Lo mataron y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todavía cuando llega Pilato y le dice: ¿a quién quieren que saque? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Quién era Barrabás? Era un celote, no era un ratero. Muchas veces se ha dicho que Barrabás era un ratero, que era un ladrón. No lo era, era un celote. ¿Qué era un celote? Alguien que estaba en contra del gobierno y del imperio romano. Para el pueblo de Israel fue 1000 veces para ellos mejor dejar libre a Barrabás y que mataran a Jesús, porque Jesús se creía el Hijo de Dios. Y gracias a ese pecado, ¿verdad? Gracias a ese pecado que ellos cometieron, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Cuánto más? Mira, nosotros estamos pasando en estos últimos tiempos algo que no se había visto en otros tiempos. Estamos pasando momentos difíciles y los vamos a seguir pasando. La venida de Cristo está cerca. Amén. Y no es para que te asustes, porque ya dijimos, el Hijo de Dios no debe de estar asustado por eso. Debemos estar contentos, porque pronto está la venida de nuestro Señor. Pero entendemos algo como hijos de Dios. Dice aquí: cuánto más su plena restauración. Quiere decir que Israel pecó. Quiere decir que Israel fracasó. Pero no se va a quedar ahí. Israel va a ser restaurado. La nación de Israel va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque ese es el plan perfecto de Dios para la nación de Israel. ¿Cuántos ven noticias? ¿Ves esas noticias o ves solamente el Chavo del 8? Sí ves noticias. Bueno, tú debes de haberte enterado que el presidente Donald Trump hace 15 días dio un comunicado que estremeció al mundo completo. Donald Trump dijo: la embajada de los Estados Unidos en Israel, yo la voy a poner en el único país, en la única ciudad donde yo reconozco que es la única capital de Israel, Jerusalén. Eso parece que no tiene gran relevancia. Tiene muchísima en la profecía bíblica, muchísima relevancia. Eso no lo habían dicho antes, porque siempre el gobierno de los Estados Unidos ponía su embajada, sí, en la capital alterna a Jerusalén, que es la ciudad de Tel Aviv. Siempre ahí estaba la embajada, la sede de los Estados Unidos en Israel, en Tel Aviv. ¿Por qué en Jerusalén no? Porque Jerusalén está ocupada por un pueblo que se llama los palestinos, que en griego significa filastín, que significa filisteos. ¿Te suena el nombre en la Biblia? Pues es lo mismo. Palestinos es de filisteos. Y filisteos significa usurpador. ¿Tú has oído hablar de los palestinos? Incluso hay un pequeño defecto, no en la Biblia, de los escritores de la Biblia, de los teólogos, al último de tu Biblia. Si tú observas al último de tu Biblia, viene un mapa. ¿Sí lo has leído? ¿Y cómo dice arriba? Palestina en tiempo de Jesús. Si un judío ve eso, te agarra cachetadas. No es Palestina, es Israel, ocupada por los palestinos, un pueblo que no es de Dios. Árabes, de la familia de Cam. ¿Te acuerdas cuando vimos la historia de Cam? Bueno, ellos son los árabes. Todos los que tienen que
con el Oriente, Irán, Irak, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, ¿sí? Todos ellos que tienen una misma ideología en contra de Israel. Ellos que desde hace más de 1500 años formaron algo que se llama la religión musulmana, la religión del Islam. Bueno, ellos tienen en su historia y en su religión una parte que dice que Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada para ellos. Por eso es que no la pueden dejar. Por eso es que hay un conflicto entre la nación de Israel y los palestinos, que ahora los palestinos ya son reconocidos como una nación. Ya no solamente un pueblo, ya no solamente un apodo, ya es una nación, ya tiene una forma de gobierno y un presidente. Bueno, esos son los palestinos. Desde que Dios habló en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, cuando Dios llama a Abraham, el padre de la nación de Israel, y le dice: tu descendencia vivirá aquí y yo la voy a bendecir, y tu territorio será desde el gran río Éufrates hasta el desierto del Líbano. Israel el día de hoy no está ocupando ni el 10% de ese territorio. El lugar donde nació el Señor Jesús, Belén de Judea, pertenece a Palestina. La mitad de Jerusalén pertenece a Palestina y la mitad de Jerusalén está en problemas políticos. Dice su palabra: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena, y hablando de plena significa total, restauración. O sea que si el mundo ha recibido bendición porque Israel pecó, ¿qué va a recibir el mundo cuando Israel sea totalmente restituido, restaurado de su pecado? Y esto va a pasar. El Señor tiene un periodo de tiempo de 1000 años que se llama el milenio. Y en el milenio vendrá la restauración total de la nación de Israel. ¿Por qué ahorita está pasando todo esto? Porque estamos viviendo nosotros en un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles, y se tiene que cumplir a cabalidad el tiempo de los gentiles. Seguimos leyendo: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol. Qué interesante, la palabra apóstol viene del griego apostelos, que significa enviado. Eso significa la palabra apóstol. El día de hoy todo el mundo se hace llamar apóstol, porque tienen 40 años en una iglesia, ya son apóstoles, ¿verdad? Porque le van a las Chivas, ya son apóstoles. Por cualquier cosa ya son apóstoles. No, el apóstol debe de cumplir con un requisito, que es tener al 100% en su vida el poder de Dios y ser enviado a predicar, como lo hicieron estos hombres que fueron apóstoles. Sí, que no se preocupaban si comían o no, ellos se preocupaban en predicar la palabra de Dios. Esos son los verdaderos apóstoles, que ahora podemos llamarlos como los misioneros. Aquellos que van a predicar la palabra sin ningún costo, aquellos que van a predicar, aquellos que van a informar el evangelio, aquellos se llaman apóstoles. Aquellos que dejan su familia totalmente y se dedican 100% al llamado de Dios, esos son los verdaderos apóstoles. Pero aquel que el apóstol fulano de tal, ay, no me digas, ¿no? ¿Qué es el apóstol? Sí, yo soy la rana René, ¿no? Dice su palabra: porque yo soy, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. En pocas palabras, porque yo soy enviado a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo honraba su ministerio porque sabía que él era judío
pero que también era romano. Y él tenía una autoridad de hablar. Él sabía lo que tenía, era responsable de lo que hablaba y de lo que enseñaba. Sabía que tenía autoridad para hablar al judío, pero también sabía que tenía autoridad para hablar al gentil por el poder que Dios le había dado. Por eso dice: honro mi ministerio. Por si alguna cosa, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo tenía en mente hablar con el gentil para que el judío dijera: ¿por qué le predicas a él primero que a mí? Pablo utilizaba muchas estrategias para llamar a su pueblo, a los de su nación. Sí. El día de hoy Dios nos da muchas formas para que lleguemos a Él. Muchas veces, si tú ves que alguien, por buscar a Dios, ¿verdad?, vive contento y feliz, vive en paz, y tú dices: pero ¿por qué sí, yo no? Esa es una invitación que Dios te hace para que tú lo busques y vivas igual, contento, feliz y en paz. Pero eso te lo va a revelar el Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, de esta forma, Pablo trataba de hacer que el pueblo fuera un poquito más conocedor de Dios. ¿Cómo? Provocándolos a celos. Sí. Cuando tu vecino ya pintó su casa, ¿verdad?, y tú nada más te quedas así como de: ay caray, ¿y cómo es si yo no? No, mira, es bien bonito. Pinta tu casa la siguiente semana. Y en 2 semanas ya está un vecino pintando la suya. Tantito ven que alguien construye el segundo piso. También acá. Mira que se le puso loseta de perrito. No, pues tú ponle de vaquita, ¿no? Para que se vea bonito. Por lo regular, ¿qué hacen en los pueblos? Por decir, en esta parte de Xochimilco, ¿verdad? Son 15 años y hacen una fiesta, y los siguientes 15 años del vecino, ¿cómo tienen que ser? Siempre el ser humano se provoca con algún celo. Siempre algún ser humano se provoca de alguna manera. El apóstol Pablo provocaba celos a su gente para que fueran salvos, dice su palabra. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué es excluir? Sacar. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Dios trató con Israel por medio de los celos. Dios trató con Israel de esta parte para que el pueblo entendiera un poco qué estaban dejando de hacer y qué estaban perdiendo. Por ahí dice un dicho, dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El pueblo de Israel pasaba por lo mismo. El pueblo pasaba por lo mismo. Dice su palabra: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si nosotros el día de hoy tenemos bendición por el pecado de Israel, vendrá un tiempo en el milenio cuando el mundo por Israel será bendito. Todo el planeta, no solamente Israel, todo el planeta será bendecido. Pon mucha atención. Versículo 16 al 20.
mucha atención en esta parte. Dice de la siguiente manera, y quiero que vayas subrayando, y si traes una libretita, puedes ir separando ciertas cosas que marca la palabra. Dice, 16. Si lo leemos del 16 al 20, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Muy bien, 16. Si las primicias son santas, también lo es, dice, la masa restante. Muy bien. ¿Quiénes son las primicias? ¿Quién es la raíz? Habla de primicias santas y de raíz santa. Habla de dos cosas importantes: primicias y raíz. Muy bien. ¿Qué son las primicias en un árbol? Los primeros frutos. Eso es la primicia. Lo primero que sale ¿de dónde? Del árbol. Aquí Dios nos pone un ejemplo por medio de Pablo de un olivo. ¿Cuántos conocen un olivo? ¿No? ¿No conoces un olivo? Ni yo, ¿no? Lo he visto en la tele. Un olivo. ¿Qué se da del olivo? ¿Qué? El aceite de oliva. Ah, muy bien, hermana. Hay una estrellita de hermana en su gentecita. Las primicias es el primer fruto. Primicias santas, raíz santa. Muy bien. ¿Quién es la raíz? Vamos a empezar por la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo. ¿Quiénes son las primicias? Abraham, Isaac y Jacob. Porque está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién es la raíz? Cristo. ¿Quiénes son las primicias? Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Sí, y sus 12 hijos. Que sus hijos vamos a dejarlos ahorita en un lado: Abraham, Isaac y Jacob. Hasta ahí. Las primicias, los 3 primeros hombres que Dios utilizó para llevar a cabo su propósito. Si las primicias son santas, Abraham, Isaac y Jacob, también lo es la masa restante. ¿A qué se está refiriendo con masa? Se está refiriendo a lo que se deriva de las primicias. Sí, a lo que se deriva de las primicias. También es santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dios es la raíz. Las primicias es Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. ¿Qué son los 12 hijos de Jacob? Los 12 hijos de Israel. Son las ramas. 12 ramas que Dios utilizó. De esas 12 ramas sale el pueblo de Israel. Sigue diciendo: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, en pocas palabras, de esas ramas vienen unas subramas. ¿Que quiénes son? La descendencia de cada familia de los hijos de Israel. Neftalí
tuvo descendencia. Esas son también ramas, subramas. ¿Sí? Dan tuvo descendencia. ¿Sí? Judá tuvo descendencia. Simeón tuvo descendencia. Zabulón tuvo descendencia. ¿Sí? Benjamín tuvo descendencia. ¿Sí? Todos ellos tuvieron descendencia. Todas estas personas, dice el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, no es el verdadero olivo. ¿Qué es el olivo silvestre? El olivo silvestre tiene su raíz en otro lado, no es de la verdadera planta. El olivo es uno. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos olivo silvestre. Versículo 17, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Qué quiere decir? Que muchos de Israel, mucha gente que vivió, vive y vivirá en Israel, aunque son de las ramas, son hijos de Israel, son judíos por nacimiento, pertenecen al pueblo de Israel, no por el hecho de ser judíos se van a salvar, no por el hecho de ser israelitas tienen la salvación asegurada, no. Por eso dice su palabra que fueron desgajadas. En pocas palabras, en otra traducción dice fueron cortadas. No por ser israelita todos los israelitas van a ser salvos, no. Pero tú, siendo olivo silvestre, o sea que no eres de la verdadera planta, sino que te injertaron, dice, has sido injertado. Oh, esto es precioso. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los 3 bautismos? Sí, te acuerdas, ¿verdad? Bautismo en Espíritu Santo, bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo en sufrimientos. Te debes de acordar. ¿Quién es el que siempre va a ser bautizado? El creyente. Quien bautiza es el que cambia y el medio cambia. Bautismo en Cristo. ¿Quién es bautizado? El creyente. ¿En dónde? En Cristo. ¿Quién lo bautiza? El Espíritu Santo. Bautismo en Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Cristo. ¿A quién? Al creyente. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Bautismo en agua. ¿Quién se bautiza? El creyente. ¿Quién lo bautiza? El pastor, el ministro o el creyente. Porque siempre se ha pensado que al hermano solamente lo puede bautizar el pastor. No es cierto. Tú tienes poder porque Dios te ha dado poder para bautizar en cualquier lugar, según lo dice su palabra en Hechos capítulo 8. Sí, que Felipe, ¿te acuerdas de esa historia del eunuco que venía de Etiopía para adorar a Jerusalén y cuando regresaba venía leyendo al profeta Isaías, específicamente el capítulo 53? Claro, siempre nosotros debemos de respetar las autoridades, porque dice la palabra del Señor, sujétese cada uno a sus autoridades. En la iglesia, ¿quién bautiza? El ministro, el pastor. Bueno, ¿a quién va a bautizar? Al creyente. ¿En dónde? En agua. Siempre el que va a ser bautizado es el creyente. El más importante bautismo que puede tener el creyente es el bautismo en Cristo, porque es el que salva. El bautismo en agua no salva. El bautismo en Espíritu Santo no salva. El bautismo en sufrimientos no salva. El bautismo en Cristo es el único bautismo que salva. ¿Por qué? Porque está siendo ¿qué? Injertado a la raíz. La raíz es santa. Todo el que pertenece a la raíz pertenece al cuerpo de Cristo. Y si tú perteneces al cuerpo de Cristo, no hay forma que te saquen de ahí. No existe alguien que te saque del cuerpo de Cristo.
No lo hay, nadie. No hay poder ni humano ni angelical que te saque del cuerpo de Cristo. Eso no existe. Por eso es que el que es injertado en la raíz en Cristo es salvo, es santo. Pero nosotros que pertenecíamos a otro lado, que no pertenecíamos al olivo, que no éramos ramas, que no éramos primicias, hemos sido injertados en lugar de ellas. Fíjate qué bendición para ti y para mí. ¿Cuántos judíos ahorita que están sufriendo en el lago, en el lugar de tormento, no han de estar diciendo, pero ¿por qué yo, si yo era judío? Y ellos también se han de acordar de sus pecados. El ser judío no garantiza nada. El ser de Iztapalapa no te garantiza nada, ¿verdad? Ser mexicano es una bendición, pero ser de Iztapalapa es un don de Dios. Esa no se la sabían. Dice su palabra 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunas personas, pueblo, descendencia de Israel, fue desgajado, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En pocas palabras, la bendición que leíamos nosotros ahorita en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que creen en su nombre se les ha dado potestad de ser hechos. ¿Y qué menciona aquí? Hechos. Allá dice hijos, aquí dice participantes de la bendición de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Por eso tú tienes una gran bendición en tu vida. Sí. Tú tienes una gran bendición, yo tengo una gran bendición, como iglesia tenemos una gran bendición, que somos hijos de Dios sin pertenecer realmente en un principio a la planta. Hemos sido injertados, estamos ahí y nada ni nadie nos puede sacar. ¿Por qué? Porque ya fuiste injertado. ¿Quién te injertó? El Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En pocas palabras, yo no voy a juzgar a un judío, yo no voy a juzgar a alguien que yo soy más santo, porque muchas veces el religioso piensa eso. Yo soy más santo, yo no soy como aquel, yo no hago lo mismo. No te jactes, porque dice su palabra, tú no sustentas a la raíz te sustenta a ti. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15. ¿Te acuerdas? Yo soy la vid, ustedes son ¿qué? Los pámpanos, las ramitas. Apartados de mí, nada pueden hacer. Nada, absolutamente nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Tú ya fuiste injertado, estás ahí. No te jactes. No pretendas con tus obras hacerte más santo. Platicábamos hace un rato con el hermano Benito, ¿verdad? Y me comentaba una situación conforme a la palabra de Dios, que le habla a una persona, ¿verdad? Y que esa persona piensa santificarse por medio de sus obras. Y el hermano le decía, ¿cómo pretendes tú santificarte si el que lo santifica es Dios? Y eso es una realidad y no cambia. Eso no es mentira, es una verdad absoluta, no relativa, absoluta. Dios te santifica a ti, Dios te sustenta a ti, porque tú eres rama, fuiste injertado, pero dependes de alguien, dependes de la raíz, dependes que la raíz te esté dando de comer. Así como un bebé dentro del vientre de una mamá depende de lo que la mamá coma. Por eso, hermanas, si vuelven a estar embarazadas, coman doble, una por ustedes
Mira, pues, bebé. Ay, sí, ¿verdad? Me la creyeron. Y los hermanos, no, pues no, nada más para no. Y si le haces cosquillitas en la panza, va a salir risueño el niño, ¿no? Y si le pasas tamales, pues le van a gustar los tamales, ¿no? Y así. ¿Por qué? La raíz, la mamá, sustenta a el bebé. ¿Qué pasa si en un embarazo la mamá muere? ¿Qué le pasa al producto? Se muere. O sea, no hay forma que viva. Tu raíz nunca va a morir. Pero dale gracias a Dios que tú estás en vida. Estás en una planta de vida. Jesucristo dijo: yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. No te jactes contra las ramas, ni te jactes. Dice: sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De qué habla esto? De una dependencia. De una dependencia absoluta de Dios. El que anda por la vida pensando que puede hacer cualquier cosa y que no, pues yo puedo solo, por mis méritos, por mi trabajo, porque soy guapo, lindo, porque tengo un angelote, ¿verdad? Puedo salir adelante. Dice la palabra del Señor: no te jactes, no te ensoberbezcas. La independencia de Dios es lo peor que una persona puede hacer. Sí. La independencia de Dios es lo peor que una persona puede hacer. Mientras más dependes de Dios, más estás bendecido. Mientras más dependes de Dios, más vas a crecer. Porque cuando el árbol depende del agua, Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 5, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será comparado a un árbol que está junto a corrientes de aguas. ¿De dónde come? Del agua. Y su fruto no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, no así. ¿Quién es el malo? El que se independiza de Dios. Yo puedo solo. Atrévete a caminar un año sin Dios solo. Atrévete. ¿Te gustan las experiencias de adrenalina? Atrévete a caminar un año sin Dios solos y verás cómo te va. Atrévete. ¿Quieres intentarlo? Camina un año sin Dios, solito. Me voy de la iglesia a ver qué me pasa. Atrévete a caminar un año sin Dios solo. Todo el 2018 no te pares y verás cómo regresas el 19. Porque no puedes sacar un pez del agua y decirle: respira. La dependencia de Dios. No te jactes, la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, versículo 19, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¡Uy, cuánta soberbia!, ¿no? Dios me quiso más a mí. Dios vio quién sabe cuánto en mí. Por eso es que me escogió. La soberbia. Tú dirás, ¿no? Yo soy mejor. Yo soy mejor. Dice la palabra del Señor. Bien. 20. Por su incredulidad fueron desgajadas. Y si tú eres incrédulo, es que no tienes a Dios en tu corazón. Y el que no tiene a Dios en su corazón no es salvo. Sí. El que no tiene a Dios en su corazón, el que es incrédulo, no es salvo. Algo que nosotros tenemos que entender es que la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Tu fe, en quién crees, y de ahí depende todo. Tu fe te va a dar un camino a dónde vas a caminar, te va a dar un camino como andar. Dice su palabra. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Por qué estamos en pie? Por la fe.
porque nos sustenta la raíz. No te ensoberbezcas. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No te creas el último bolillo de la panadería. No lo eres, no lo somos. No te ensoberbezcas, sino, ¿qué dice ahí? Teme, da gracias. Ahora entendemos el texto que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no porque la pierdas, porque sabes que a ti no te costó, pero porque dio su vida por ti. Agradecela como sirviendo a Dios, agradecela como buscando a Dios, agradecelo amando a Dios, porque no estábamos, pero ya estamos. No éramos, pero ya somos. No teníamos, pero ya tenemos. Somos esa plantita que estábamos destinados. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos destinados a eso, pero Dios te cortó, te limpió y te injertó. Ahora estás aquí para su honra solamente y para su gloria, porque te ha amado tanto Él, nos ha amado tanto que nos cortó y ahora estamos en la verdadera raíz. Pertenecemos a donde no pertenecíamos. Somos llamados y hechos hijos de Dios. Tarea 21 al 24. 21 al 24 se queda de tarea. Lo analizamos, lo vemos dentro de 8 días. Oramos. Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, en ti puedo confiar.